Bienvenidos a su clase de Finanzas 1. Esta debería ser nuestra última clase teórica, vamos a llamarlo así. Teórica que la vamos a compartir con atender preguntas, atender inquietudes, tanto con respecto al examen, a la prueba que vamos a tener este miércoles, como con el trabajo final, que es la presentación del proyecto que tienen asignado cada uno de los grupos. Hoy quisiera, lo teórico, quisiera dedicarlo a la presentación o al esquema de presentación de ese que pudiéramos llamar nuestro proyecto. Dicho esto, quisiera compartir pantalla para entrar en materia de una buena vez. ¿De acuerdo? Okay. Comparto pantalla para irnos a ese esquema de presentación del proyecto. Lo llamamos esquema de presentación del trabajo final. ¿De acuerdo? Esquema de presentación, trabajo final. Vamos a decir las partes que lo componen. Esto debería estar en esta presentación, debería estar en PowerPoint. Cuando la vayan a realizar, cuando la vayan a enviar al profesor, esto debería estar con su diapositiva más o menos en el orden que lo tenemos acá. Lo que tenemos acá es una sugerencia, ¿es cierto?, para hacer trabajar de la manera más eficiente en esto. Parte 1. La parte 1 es la parte que ya conocen, la parte que ustedes ya presentaron. Vamos a pasarles por encima, vamos a tratar de ver de qué se trata. Hablábamos de pauta era descripción, proyecto, pauta. Allá vamos a hacer las pautas para pauta para presentar la descripción del proyecto. ¿Y de qué se trataba? Se trataba, era una breve descripción del proyecto que no debería tomar más allá de 2 páginas, ¿no es cierto? Donde íbamos a decir cuál era lo esencial del proyecto. El qué producir, el cuánto por periodo, por supuesto, el cómo, lo vamos a producir con las manos, lo vamos a producir utilizando alguna maquinaria, lo vamos a producir con una cierta tecnología, dónde lo vamos a producir, qué destino va a tener, mercado externo, mercado de Puerto Ordaz, mercado de Altavista, mercado del Estado Bolívar, mercado de Venezuela. Okay. Esta dimensionar ese mercado al cual iba el producto de nuestro proyecto. Importante, vida útil. ¿Es cierto? Vida útil. Estamos delante de un proyecto que va a tener una vida útil de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Ok? Entonces tenemos necesidad de definir una vida útil. Lo que sí pareciera es que en la medida en que las inversiones del proyecto son más elevadas, el proyecto requeriría una mayor vida útil para poder de alguna manera, ¿no es cierto?, amortizar, compensar con ese flujo neto de recursos que va a venir cuando esté operando, compensar esa inversión inicial. ¿De acuerdo? Es necesario hablar de los componentes del producto, ¿ok? Pueden ser materias primas, pueden ser ingredientes, pueden ser estos elementos importantes, vamos a llamarlo así, de la operación. ¿Okay? Y tendríamos también que hablar de los precios, tanto de los precios de compra de los materiales como de los precios de venta de cada uno de los productos con los que estamos trabajando.
Nos gustaría también que cada proyecto presentara una alternativa, de manera tal de que si no podemos, tratar de comparar eso que va a generar el proyecto, esa rentabilidad, esos resultados que va a generar nuestro proyecto, compararlo con algo alternativo, modificando alguna de las variables con las que estamos trabajando. Si estamos trabajando, pongamos por caso, con un negocio de venta de comida y donde el elemento, la comida principal, vamos a llamarla así, pudiera ser, vamos a llamarlo, hamburguesas. Bueno, hamburguesas pudiera ser el proyecto A. Pero, como tenemos, ¿qué hacer con el mismo equipo? ¿Qué hacer con la misma maquinaria? Pudiéramos incursionar en el proyecto B, a ver si es más rentable. En lugar de las hamburguesas, pudiéramos hablar de pizza, por ejemplo, cachito o algo distinto. ¿De acuerdo? También pudiera ser que, bueno, el proyecto nuestro está diseñado para 10 años. Contemplamos una vida útil de 10 años. Entonces decimos, bueno, ¿qué tal si en lugar de 10 años llegáramos a 15? La alternativa pudiera ser esa, variar, introducir alguna variante de nuestro proyecto principal para ver cómo se comporta la alternativa. O ver cuál de los dos es mejor, la alternativa o el proyecto. Decíamos que esta presentación debería venir en Word, máximo 2 páginas, ¿de acuerdo? Y ser remitida, ok, elementos a evaluar, coherencia, la redacción propia, la síntesis, la fecha de entrega, ok. Entonces, vamos a leer, por supuesto, que vamos a evaluar también el apego a estas pautas, ok. Las pautas también, o sea, vamos a evaluar. ¿Okay? Entonces, aquí lo fundamental de los elementos para la evaluación, la que he tomado yo, es la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Debería enviarse a mi correo, no así, pues se le dijo de un principio, ¿ok? Enviar este correo esta descripción. Hubo algunos que no entregaron a tiempo y hubo algunos otros que no enviaron, no lo presentaron en Word, sino lo presentaron en otra modalidad. ¿Okay? Entonces, lo que se pidió fue en Word, no se pidió en otro tipo de presentación, otro tipo de plataforma. ¿De acuerdo? Okay. Esto en cuanto a la descripción, que sería, como quien dice, de nuestro proyecto, sería el elemento inicial. ¿De acuerdo? Como segunda parte de nuestro proyecto, estamos hablando de las premisas. ¿Okay? Deben estar en el proyecto final, en la presentación, deben estar muy claras cuáles son las premisas que se utilizaron para formular el proyecto. ¿Así? ¿Cuáles premisas? Las que se consideren estratégicas, las que se consideren fundamentales. ¿Cuáles diría yo? Bueno, primero el ambiente donde estamos trabajando. ¿Okay? Que quizás a lo mejor es importante definirlo. Miren, no estamos trabajando en el ambiente que tiene Venezuela, donde los precios todos los días están aumentando, se están multiplicando por un dígito, ¿no es cierto? O por 2, o por quién sabe por cuántos dígitos estaremos ahorita multiplicando los valores. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando sin inflación. Sería lo más práctico, para que todos los valores sean. Si alguien quiere introducir una variable distinta en lo que respecta a las premisas generales, puede hacerlo también. Pero las premisas, esto es parte de las premisas, tiene que ver con las premisas operativas. El proyecto que estamos presentando hoy
Cuando hablábamos de las premisas, ¿se oye? ¿Se oye la voz del profesor? Sí, se escucha, profe. Ok, gracias. La premisas importantes, son las operativas, las que tienen que ver con el proyecto. ¿A qué precio vamos a vender? ¿Cuál es nuestro nivel de operaciones? De manera tal de que nosotros pudiéramos introducir rápidamente una variable que en lugar de vender a $3 un producto, lo vendamos a 4, o lo vendamos a 5, o lo vendamos a 2. Y el proyecto se nos va los resultados del proyecto se nos van modificando cuando nosotros introducimos esta variable. O también puede ser que un proyecto esté basado sobre la venta de un producto, supongamos a $10, cuando en el mercado este proyecto está a $3 o está a $4. ¿Okay? El precio del producto está a $4. Entonces, mira, identificamos rápidamente que nuestro proyecto está fuera de mercado. Esto es válido con respecto a los costos, con respecto a los precios de venta, con respecto a los costos. ¿Okay? De la misma manera, el nivel de operaciones. Podemos estar asumiendo un nivel de operaciones muy alto o un nivel de operaciones muy bajo. ¿Ok? Entonces, esas son, creo yo, las variables estratégicas en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, consideremos esa parte. ¿Ok? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo presentamos la premisa? Pudiéramos presentarla en una hoja de Excel donde vamos a tener unas premisas para cada año. Por ejemplo, acá en premisas operativas vamos a decir que el precio de venta aquí en el año 1 es de 10, en el año 2 es de 12, lo que fuera. O el nivel de operaciones, ventas. En el primer año las ventas son el 50% de la capacidad. Al año siguiente el 60% de la capacidad. Y así pudiéramos ir incrementando nuestro nivel de operación. ¿Ok? Entonces, premisas son aquellos elementos sobre los cuales se basa el proyecto. Elementos fundamentales sobre los cuales se basa el proyecto. Por ejemplo, número de trabajadores que aquí tengamos, aquí que quede expreso que estamos trabajando con 10 trabajadores todos los años, 20 trabajadores todos los años. De esta manera, si lo presentamos en esta forma, tenemos en una sola página los elementos fundamentales o lo que nos sirve de base de cálculo del proyecto. En una sola página, una visión, tanto para ustedes como para la persona, en este caso el profesor, que esté evaluando el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto con respecto a las premisas. No todo tiene que estar sujeto a premisas. Aquí lo que tiene que estar sujeto a premisas es lo más importante. Costos unitarios. Es importante en cada uno de los proyectos que sepamos cuánto nos cuesta el producto que vamos a vender. Cuánto nos cuesta. Para ello, entonces, vamos a diferenciar entre costos variables y fijos. ¿No así? Los costos a los cuales está asociado el producto, materia prima, insumos, ¿no es cierto? Y si hay un delivery, el delivery también, pongamos por caso, ¿no es cierto? Mientras que hay unos costos que son fijos, que es el arrendamiento que pagamos, o los sueldos de los trabajadores que no están sujetos a cambio por el número de productos que hagan, que elaboren. Entonces, prácticamente el salario va a ser, la remuneración al trabajador va a ser fija. ¿Okay? Entonces, diferenciar entre costos fijos y variables. Ese sería el primer paso. El segundo paso, tenemos que relacionar los costos variables de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto. El proyecto nuestro se trata de vender hamburguesas, producir, elaborar y vender hamburguesas. Entonces ahí sabemos que el componente de la hamburguesa, todos lo conocemos, que hay un pan, hay una pieza de carne, hay una salsa, ¿no es cierto? Hay sal, hay
estas cosas. Ahí está lo fundamental. Hay un empaque, hay un delivery. Entonces es necesario ponerle número a cada una de estas cosas y llegar a cuánto nos cuesta por unidad. ¿Cuánto gastamos por unidad en la elaboración de una hamburguesa, en la elaboración de un yogur, en la elaboración de un jugo de fruta, en la elaboración de cualquier cosa, de un kilogramo de queso, de una pieza, de una pieza textil? Cualquiera de nuestros proyectos tiene, o el costo de un servicio inclusive. Si el servicio no, significa prestar un servicio personal, como se llame, ¿cuánto nos cuesta? ¿Okay? Entonces, ese sería el segundo paso, relacionar los costos variables por unidad. Entonces, para los costos, tenemos hasta ahorita, para llegar a los costos unitarios, tenemos aquí los costos variables. Pero después de los costos variables, también tenemos los costos fijos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo para elaboración de cachitos, donde tenemos la materia prima que se utiliza o los ingredientes que se utilizan: harina, azúcar, agua, sal, mantequilla, levadura, huevo, jamón. Y aquí están las cantidades. O sea, primero la unidad de medida. ¿Cuántos kilos vamos a ponerle? Aquí se está poniendo para producir una determinada cantidad de cachitos. O sea, pues, supongamos que esto es para producir 100 cachitos. Para producir 100 cachitos se requieren 60 kilos de harina de trigo. Y el precio de la harina de trigo es $1. Entonces, esos son $60. $60 para producir 100 cachitos. Y entonces tenemos, además de eso, tenemos azúcar, tenemos agua, tenemos todos los ingredientes. Y entonces al final nos va a dar cuánto, aquí en este caso, son $434 los 100 cachitos. Y si dividimos esos 434, lo dividimos entre los 100 cachitos, nos da 4,34, 4,35 nos sale un cachito. Estos son números imaginarios, pero esta es la idea. Un cuadro de este tipo para reflejar los ingredientes, los costos unitarios de cada uno de los productos. A esto tenemos que agregarle, como decíamos hace un momento, los costos fijos, por supuesto. Relacionar y agregar los costos fijos. ¿De qué costos fijos estamos hablando? La mano de obra, los gastos de mantenimiento. Si tenemos que reemplazar algún equipo, también tenemos que incluirlo ahí. ¿Ok? Los gastos de funcionamiento, llámese luz, agua, los gastos de administración, los gastos de la telefonía, porque nosotros ahora, bajo este esquema que estamos trabajando, donde hay una pandemia, donde no podemos atender a nuestros clientes en nuestro local, sino tenemos que despacharlos. O sea, o bien sea alguien que venga a buscarlo y que tenemos necesidad de tener alguien ahí que esté ordenando los pedidos, ¿ok? O lo estamos mandando vía delivery, ¿ok? Entonces, en cuanto a costo unitario, eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Es necesario, es una de las partes fundamentales del proyecto, porque la comparación del precio del producto contra esos costos unitarios es la que nos va a decir qué margen tenemos. Nos va a hablar de la factibilidad de nuestro proyecto. Una de las partes importantes de nuestro proyecto son las inversiones. En cualquiera de ellos va a haber inversiones. Desde el teléfono celular que requerimos para atender a nuestros clientes, nuestra computadora, la cocina para preparar X productos, la refrigeración, ¿ok? Todas estas cosas, o si yo no sé si el delivery lo vamos a hacer con nuestro vehículo o lo vamos a contratar, ¿ok? Entonces, es necesario relacionar todas las inversiones necesarias para llevar adelante nuestro proyecto. Relacionar las inversiones, los elementos de la inversión, pero también tenemos que relacionar
además. Ya estamos otra vez. Vamos a... se ve la lámina? No, profe, no se ve. Ok, gracias. Hablábamos de las inversiones. ¿Ok? Entonces, las inversiones tenemos que relacionarlas con su vida útil también. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto, esto es un proyecto quizás algo más grande de lo que en este momento están presentando ustedes, pero es necesario relacionar los distintos activos. Si es, cuando estamos hablando de comida, necesitamos la cocina, la nevera, la licuadora, los utensilios de cocina, ¿no es cierto? Y además de eso vamos a necesitar los administrativos, ¿no es cierto? Mobiliario, el teléfono, la computadora, y considerar, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos trabajando en un horizonte, por ejemplo, de 3, de 5, de 10, de 15 o de 20 años. ¿Cuándo tenemos que reemplazar nosotros nuestros equipos? ¿Cuándo se volvieron obsoletos? ¿Hasta dónde les llegó la vida útil? Hay unos que son menos susceptibles de la obsolescencia que otros. Pero si estamos trabajando con teléfono, mira, la experiencia que tenemos, creo yo, la gran mayoría de nosotros, es que los teléfonos los tenemos que reemplazar cada 2, 3, 4, 5 años. ¿Okay? Entonces tenemos que considerar al quinto año, por ejemplo, que tenemos necesidad, además de sufragar los distintos desembolsos operativos, tenemos que reemplazar el teléfono, tenemos que reemplazar la computadora, a lo mejor tenemos que reemplazar algún elemento importante de alguno de los equipos. ¿Okay? Se dañó la mitad de la cocina y es necesario reemplazarla. ¿Okay? Cosas de este tipo. Entonces, tenemos que relacionar los elementos de la inversión, decir cuántos años, su vida útil calculada, la vida útil que tiene, diferenciar componente nacional de componente importado, expresar ese componente importado en bolívares equivalentes, ¿no es cierto? Si es que estamos trabajando en bolívares, si no, todo en dólares. Esa es la parte, quizá la parte menos importante para esto. Entonces, lo importante es aquí saber a cuánto ascienden las inversiones. ¿Por qué? Porque para calcular nosotros nuestro valor presente neto, para nosotros calcular la tasa interna de retorno, necesitamos el valor de las inversiones. ¿Ok? Entonces, de esto se trata la parte 4. Relacionar las inversiones y darle valor a estas inversiones. Este cuadro que nos sirva de ejemplo también. En la parte 5, vamos a hablar del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar el proyecto? O sea, por lo menos tenerlo ahí. A los efectos de la evaluación, no nos importa cómo se financia el proyecto. No nos importa. Pero sí, en un proyecto de manera general, se requiere conocer cuál es su financiamiento. ¿Ok? Y además de lo que les aparece acá en la próxima lámina, también deberíamos hablar de cuál es la tasa de interés que nos está cobrando, que nos cobraría la entidad bancaria, la entidad que preste el financiamiento. ¿Ok? Y si queremos agregar también cuál es la tasa de interés o la tasa de descuento que le vamos a aplicar al proyecto, podríamos ponerla acá, también como costo de oportunidad. ¿Okay? Entonces,
financiamiento, cuánto va a financiar los accionistas, cuánto se va a tomar afuera, cuál es el componente nacional, cuál es el componente importado. ¿Okay? Esto, hay una cosa, como ustedes saben, que son más importantes que otras. ¿Qué tomamos en préstamo y qué pone el accionista? Es más importante que conocer estos elementos que tenemos acá. Pero así debería presentarse cualquier proyecto, no solamente para nuestro trabajo, sino de manera general, tenemos que tratar de tener la mayor de las informaciones para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque por acá, por ejemplo, si nos dijeran, mire, ¿cuál es la contribución de su proyecto a la estabilidad del país, a la estabilidad monetaria, a la balanza de pago? Si nos están preguntando cuál es la contribución, nos podrían preguntar en un proyecto público, ¿cuál es la contribución de su proyecto a la balanza de pago? Si nosotros tenemos componentes importados acá, mira, baja la contribución, porque por un lado estamos exportando, pero por el otro lado estamos importando algunos elementos, y en este caso los elementos de la inversión. ¿De acuerdo? Aprovecho este corte y nos vamos para la segunda media hora de nuestra reunión. Yo espero